Desde el plató de Isabel la Católica tenemos a una persona que os va a gustar mucho, el más joven de todo lo que fue aquel simposio internacional que se celebró en el año 2018 y que salió un libro hermosísimo que se acaba de poner a las ventas en todas las librerías, también desde la Comisión de Isabel la Católica, desde Amazon, lo podéis pedir de donde queráis. Se va a presentar él mismo, que es mejor que él mismo lo haga. Pues me llamo Jonathan Espinilla, he sido colaborador en el simposio que se organizó en el año 2018 de la Reina Isabel la Católica. Para mí uno de los que más me ha marcado en mi vida, ha sido donde, digámoslo así, es donde más he participado, donde más he colaborado, aunque he sido muchos, debido a que he tenido pues esa licenciatura en Derecho y luego la especialidad mía en Derecho Canónico, pero sí que es cierto que en esta ocasión, con una participación fundamental en el sentido de la organización, también en la preparación de diferentes actividades, diferentes ponencias y demás, y que también es cierto que me ha ayudado mucho a profundizar en la historia de la reina, su biografía, su filosofía de vida, su política moral, su política económica, su política social. Es decir, la verdad que para mí, doy las gracias a José Luis por haberme invitado y sobre todo también le doy las gracias por haberme invitado también a este magnífico plató acompañado por la reina Isabel en estos dos cuadros, también con el libro, comentando su libro, y la verdad que me alegra mucho y me hace mucha ilusión el haber colaborado con el simposio de la reina. Jonathan, ¿cuánto tiempo empleasteis en montar el simposio internacional de Isabel la Católica y la evangelización de América? Pues el simposio, lo que es la organización como tal, se comienza a realizar después del verano, justo después del verano, lo que es en septiembre. De 2018. Hablamos de 2018 siempre, claro. Es decir, en septiembre del 2018, diferentes cuestiones, el tema también fundamental que surge alrededor de lo del simposio internacional, también habiéndome llamado don Vicente, es hacer publicidad del mismo. Entonces, don Vicente Vara, que en paz descanse, del cual me acuerdo muchísimo, muchos días, y pido a Dios por su descanso y demás, pero fundamentalmente me acuerdo de él y le doy mucho las gracias por lo que me hizo partícipe a mí en cuanto a esto. Y volviendo al tema, es decir, lo que él a mí me propone es la propaganda o la promoción fundamental del simposio. Y, por de estas casualidades o providencia de nuestro Señor, sí que es cierto que el día 8 de septiembre, el Día de la Virgen de San Lorenzo, es cuando más partícipe me hago. ¿Por qué? Porque ese día se expone una alfombra artística en la Plaza Mayor de Valladolid. Entonces, en esa alfombra de la Plaza Mayor, a través del artesano José Gerbolés, que es quien la organiza con una serie de voluntarios y demás, me propone, o yo le propongo, mejor dicho, hacer un motivo, algo emotivo para la reina que hiciera más publicidad. Y pensando así en lo que era, él me dice, piensa en algo que tú creas que puede ser para mayor atracción de la gente, que pueda tener tirón, como se dice ahora, ¿no? Y digo, algo que pueda tener tirón, digo, el escudo de la reina. Dice, está bien. Dice, me gusta el escudo de la reina, lo que es la famosa I, y le digo, pero claro, es complicado de hacer, porque claro, en una plantilla de madera, tú tienes que hacerlo fundamentalmente con una caladora que va labrando toda la plantilla. Entonces, a partir de ahí sí que es cierto que surge el hacer el escudo de la reina plasmado con arenitas de colores, sobre todo el color azul, que es el color que, digamos, caracteriza la vestimenta o la vestidura de la reina del siglo XVI, siglo XVII, y anteriores, claro, y por eso hacen hacerlo el azul, y teñir las arenitas en azul y hacer el escudo. Entonces, antes de todo eso, sí que es cierto que ya con don Vicente habíamos promovido el organizarlo, contar conmigo en organización, pero en ese momento, digámoslo así, es cuando yo más participo dentro de la misma organización. ¿Por qué? Porque digamos que depende un poco de mí el que el escudo de la reina quede, digámoslo así, con una serie de medidas para que se pueda tomar desde diferentes puntos de perspectiva el perfecto ángulo y que quede, digámoslo así, el escudo en el centro y perfectamente remarcado y que se sepa lo que es alrededor, poniéndole lo que es Simposio Internacional de Isabel la Católica.
Entonces, por eso fue, digámoslo así, donde más participo, en el momento en el que más me motiva a estar dentro del simposio, aunque ya digo, previamente pues conmigo había contado don Vicente para la organización ya, para preparar un poquito las ponencias, saber un poquito cómo iba el programa, pero a partir de ese momento es cuando yo más entro a participar en la organización del simposio. Además hay un momento muy emotivo cuando la Virgen, ya de vuelta de la catedral, el día 8 de mayo, perdón, 8 de septiembre, la Virgen pisa por primera vez ella la alfombra de Isabel. Es un momento preciosísimo. Cambiando de tema, lo que más trabajo te acarreó a ti. Lo que más trabajo acarreó, a ver, para mí, la verdad que no me acarreó trabajo. O sea, para mí fundamentalmente me encantó porque me ilusionaba tanto que para mí el estar trabajando para organizar el simposio era como algo que me gustaba, es decir, me encantaba participar. Pero algo que más me costó organizar fue el viaje durante la mañana y un poquito por la tarde para organizar el tan gran grupo de personas que había en lo que es la ruta turística que hicimos por todos los lugares isabelinos, que era muy difícil el poder que toda la gente escuchara bien, poder que toda la gente fuéramos organizados en el grupo, que nadie se perdiera, que todos lo oyeran bien, que la explicación, si hubiera alguna duda, pues que no tuvieran reparo en preguntar, en que me lo dijeran a mí, nos lo dijeran al guía, en este caso Javier Burrieza, por ejemplo, o Enrique Gómez, que eran los guías que lo llevaban, pero fundamentalmente eso fue lo que más trabajo, por así decirlo, nos ocasionó, el poder tener ese grupo organizado en todos los lugares en donde estuvimos, fundamentalmente los autocares de Madrigal y después ya la llegada a Valladolid en la posterior comida y luego la visita que hicimos por los lugares de aquí. Bueno, este libro que veis, editado por la BAC, Isabel la Católica y la Evangelización de América, que recoge todas las actas, todas aquellas ponencias que fueron clases magistrales de todos los ponentes en este simposio internacional. Le pregunto a Jonathan, de todas estas ponencias, que algunas son, como veis, es un libro obligado a tener en una biblioteca, ¿cuál es la que más te impresionó? Pues la ponencia que más me ha llamado la atención y una de las que más me ha gustado fue, para mí, es decir, mi opinión personal, ha sido del Patronato Regio. El Patronato Regio, fundamentalmente, ¿por qué? Porque vemos cómo en aquella época ya se caracterizaba cómo la política de la reina, la política religiosa y también la política social quedaba marcada dentro de esa sociedad de la época medieval donde, digámoslo así, la política y la religión o la iglesia iban prácticamente de la mano. ¿Por qué? Fundamentalmente porque a la reina le interesaba que la iglesia tuviera un carácter o ese espíritu reformador. Es decir, de todo lo que estaba viniendo anteriormente. Es decir, estamos hablando de que la iglesia estaba atravesando en estas épocas un momento difícil en el que no había una moralidad estricta, se estaban levantando alguna serie de situaciones, es decir, había mucha más permisividad en la iglesia. Entonces, en ese momento la reina lo que hace es ese espíritu, digámoslo así, de renovación que ella quiere plantar de cara a los nombramientos de religiosos, de cara a los nombramientos en Roma por parte de los obispos, cardenales, y de cara a esa reforma que ella quiere llevar a cabo, tanto política como social como religiosa, y que fundamentalmente quiere experimentarlo en la sociedad, es decir, dar ese testimonio de que la Iglesia debe de ser la primera que dé ese testimonio a la sociedad. Y qué mejor modo que esa reforma que debe de conllevar con lo que estaba viniendo anteriormente. Por eso lo del Patronato Regio para mí creo que es un punto y seguido, o un punto y aparte, por así decirlo, no punto y seguido, sino punto y aparte mejor, porque en ese momento comienza la reina a darse cuenta de vamos a llevar a cabo esa reforma, ese espíritu de reforma para eliminar todo lo que estaba proveniendo anteriormente de esa, digamos, pequeña corrupción o algo de corrupción que había en la propia Iglesia, pues de abusos que estaban haciendo algunos obispos o que pudiera ser algún cardenal, y la reina inmediatamente planta cara a todo ello y dice no, Roma va a estar en consonancia con lo que diga también los reyes.
Y por lo tanto ella se hace partícipe dentro de la vida de Roma, se hace partícipe dentro de la vida de los nombramientos de religiosos, dentro de la evangelización. De ahí el simposio, la evangelización de América. Pero la evangelización de América partiendo de la evangelización nuestra. Es decir, porque ella sabe que hay que dar testimonio fundamentalmente aquí. Y a partir de ahí, el patronato religioso es lo que se fundamenta. Es decir, que la propia reina, los propios reyes propongan al Santo Padre nombramiento de obispos por sus cualidades, por su valía, esa reforma, llevar a cabo esa reforma, las órdenes reformadas que también vemos en el libro, ¿no? Es decir, todo eso que la reina impulsa, ese patronato que ella quiere llevar a cabo de cara a América, de cara a España, es decir, a esas dos coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón, quiere plasmarlo fundamentalmente en eso, en el nombramiento de obispos, cardenales, y que ella ve que es necesario por el espíritu reformador que empezaba a emprender desde ese momento, en este siglo. Bueno, retomamos preguntas que nos hacen para este plató de Isabel la Católica. Esta viene de fuera de España, y me preguntan que no conoce esta persona el Palacio Juan II de Castilla, la casa natal, ni donde nace esa alcoba, donde nace Isabel. Mi pregunta, bueno, la pregunta que te hacen, ¿qué sentiste cuando por primera vez entraste en esa casa natal de Isabel la Católica, en esa alcoba, en esa simpleza, sencillez que tenían los trastámaras? ¿Qué se siente? Pues la verdad que no aparenta lo que es. Es decir, no sabes realmente que ahí nace quien va a ser la reina de Castilla. Es decir, lo primero que piensas es, pues una humilde casa de cualquier persona, y que, bueno, pues en un palacio obviamente, pues dices, bueno, pues una habitación donde tiene que haber grandes lujos, donde tiene que haber, pues eso, colgaduras, siempre, pues eso, pues las habitaciones que tú piensas que van a ser, pues con camas del siglo XV, siglo XVI, y totalmente todo lo contrario. Es decir, invito a la gente a que vaya porque no espera realmente lo que va a ver. Es decir, no sabe lo que se va a encontrar. Vas a ir con una idea, pero no es esa idea la que te vas a encontrar. Prefiero que la gente lo deje a su imaginación, pero que sepan que no va a ser lo que de alguien que es de la nobleza, de la realeza, puede ser. Totalmente lo contrario. Pero, insisto, invito a toda la gente que pueda que vaya a visitarlo, porque se llevará una gran sorpresa. La humildad con la que vive la reina, desde que nace hasta que sigue reinando y hasta que fallece, es simpleza, sencillez. Ojo, no está reñida la simpleza con lo que es la pobreza, lo que es... No, al revés, vamos a ver. Es decir, no vamos a lo que es ser pobre, es decir, de ser cutre, por así decirlo. No. Es decir, sino ser sencillos, como dice el Evangelio, como nuestro Padre sencillo, pues eso es lo que la reina llevaba a cabo. Es decir, esa sencillez que la caracteriza a ella desde que nace hasta que muere, y por eso en esa habitación dices, pues no aparenta que aquí haya nacido la reina, es decir, no lo aparenta. Y bueno, pues la alcoba, la verdad que sorprende fundamentalmente por eso, por lo que tú decías, ¿no? Es decir, esa sencillez, esa humildad con la que vivía la familia, los trastámaras siempre caracterizados por, pues eso, pues no tiene ahora nada que ver con el significado que suponía la realeza posteriormente de lo que son las riquezas, los grandes lujos pues, que tenía que nacer. No, al revés, sino sí. Es una pequeña habitación sencilla como la pudiera tener cualquiera, con su pequeña palanganita que hace gracia. Es decir, ahora la verdad que lo que es la restauración y demás que se lleva a cabo ha quedado preciosa, la verdad que queda muy bonita, pues con su mesita, con una cama normal, unas sábanas normales, es decir, muy acogedor, y la verdad que muy bien. Es decir, no esperas lo que te vas a encontrar, por eso, precisamente por la sencillez y la humildad que lleva, pero prefiero dejarlo a la imaginación de la gente que vea y que descubra lo que es la habitación de la reina. Jonathan, para un chico joven, chaval joven, ¿qué es Isabel la Católica para ti? Pues José Luis, para mí Isabel, lo que es la reina, ¿qué es lo que más puede llamar la atención a un joven? Pues fundamentalmente una cuestión. Para mí es un modelo o ejemplo a seguir en la vida. ¿Por qué? Como hemos dicho ahora, la sencillez, la humildad, pero ya no solo por eso, sino por la valentía, la fuerza y el coraje que empleaba en sus decisiones, en su vida diaria, cómo llevaba a cabo, aun pese todos los problemas que la venían encima, cómo ella era capaz de pedir ayuda a Dios siempre en su
pequeño recogimiento que tenía, en su pequeña capilla de la habitación que tenía, como bien dice el libro, lo que ella denota cada vez que ella va a tomar una decisión es siempre retirarse a orar previamente antes de tomar esa decisión. Es decir, todas las noches, todos los días, todas las tardes, cuando ella, antes de despachar o antes inclusive de hacer cualquier tipo de decisión, de tomar cualquier tipo de decisión, siempre se retiraba a orar. Y eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Esa valentía, esa fuerza que a través de la oración consigue, para un joven es lo que puede marcar. ¿Por qué? Porque de ahí la evangelización, como bien indica el título del libro, es decir, la evangelización de América, pero también la evangelización de España. No olvidemos que estamos hablando de dos coronas que afectan ahora mismo a lo que es España, lo que es nuestro país. Cómo actualmente esa situación que vivían en este siglo se puede extrapolar ahora, viendo el modelo de Isabel la Católica, viendo ese coraje, viendo esa valentía, pero sobre todo el poder de la oración, es decir, llamar a que toda la gente joven que se sienta sola, que vea que no hay futuro, que vea que es difícil, que se acojan a Dios, que la oración con la que la reina ponía su valentía, su toma de decisión, esa oración siempre estaba presente y es al final de donde saca esa fuerza de nuestro Señor para tomar esas decisiones y para afrontar el día a día de cada uno. Jonathan, mirándome a los ojos, y de forma breve, ¿crees en la santidad de Isabel? Pues sí, José Luis, sí que creo en la santidad, pero fundamentalmente creo porque ella lo demuestra día a día, no solo con esa sangre real, esa sangre noble, es decir, no por ser reina, sino simplemente porque ella cree, ella dedica su vida a Dios, ella lo que hace es una entrega a Dios de todo su afán de la vida diaria, de su trabajo, de sus decisiones, como hemos dicho ya antes, y fundamentalmente porque el Espíritu de Dios siempre está en ella, siempre, y ella, aparte de, como bien vamos a comentar, ¿no?, que es el proceso de canonización, donde bueno, pues hay que demostrar un milagro, pero aparte de eso, ya no solo el propio milagro, sino la propia vida de la reina, la propia vivencia que tiene de su fe, cómo el día a día lo dedica, ya no solo lo que es a la propia política, sino lo dedica a la oración, lo dedica sobre todo a la Virgen, en esa pequeña capillita de su alcoba en el palacio, y también, sobre todo, por esa actividad encomendada que ella, o sea, esa actividad que encomienda ella a Dios, y que fundamentalmente ella toma la decisión conforme a lo que ha rezado y ha hecho previamente, o esa meditación que ya ha hecho con nuestro Señor. Jonathan, en el libro Isabel la Católica y la evangelización de América hay un pensamiento escrito por Hernán Mathieu, rector de la Universidad Católica de La Plata, que dice que según César Silio Cortés, lo leo literalmente, constituye el acontecimiento histórico más trascendente de la humanidad después del nacimiento y resurrección de Cristo, el descubrimiento y la evangelización de América. ¿Tu opinión? Mi opinión, pues siendo breves, vamos a ver, mi opinión, para mí estoy totalmente de acuerdo, eso para empezar. ¿Pero por qué? Basémonos en el qué. Porque fundamentalmente lo que la reina, como ya hemos comentado anteriormente, lo que la reina lleva a cabo, tanto en las dos coronas, es decir, la actual España, como en América, es una reforma profunda en esa evangelización. Primero comienza con España y después lo extrapola a América. Y lo mismo que ella hace aquí es lo que encomienda a diferentes religiosos, diferentes evangelizadores, diferentes personas que en el libro lo podemos ver y que podemos descubrir un montón de nombres. Es decir, por ejemplo, Cristóbal Colón es el que más aparece, ¿no?, en el libro, pero no solo él, sino el cardenal Cisneros, como inclusive a su propio confesor, muchas veces es Fray Hernando de Talavera, cómo le dice cómo llevar a cabo esa evangelización en América, cómo la ayuda fundamentalmente a tomar esas decisiones en esa evangelización de América, con qué personas cuenta, con qué dotación presupuestaria cuenta. Es decir, ahora que está tan en boca el tema de las dotaciones presupuestarias para todo, bueno, pues ella dispone lo necesario para poder hacer llegar la voz de Dios
a ese nuevo continente que se está descubriendo. Como esos indios que vienen de totalmente una cultura aséptica, no creen, no tienen, es decir, eran religiones también que eran muy suyas, en algunos casos no tenían religión, ¿no? Es decir, muchas veces esas vidas que eran, digamos, pues lo que es la propia supervivencia, lo que es el principio de supervivencia, pero no tenían ningún tipo de creencia, ningún tipo de conciencia de lo que hacían, de los actos que hacían, pues esa reflexión que el doctor Mathieu dice, yo estoy totalmente de acuerdo, es un hito en la historia del mundo, en cómo esa evangelización, en cómo esa cultura que nosotros conocemos hoy día se lleva allí, es decir, a cómo se evangeliza allí, cómo se les transmite la fe, cómo se les transmite una cultura, cómo se les transmite una serie de conocimientos a nivel geográfico, a nivel cultural, es decir, una serie de conocimientos que ellos no lo tienen y que cómo esa población que es desconocida para la gente empieza a tener esa cultura, empieza a creer, empieza a tener una serie de principios por los que regirse, empieza a tener una convivencia y empiezan a adquirir derechos, algo que está también muy en boca, a derechos, esos derechos de esa comunidad, de esos derechos de esa población que no tenían hasta ahora, que era, insisto, lo que hemos dicho, el principio de supervivencia, comienzan a tenerle. Por eso, esa evangelización, esa cultura que se lleva, esa educación que le lleva a ese nuevo continente, a esa nueva población, es un hito en la historia fundamental del mundo para cómo posteriormente se va a afrontar las decisiones y la vida del futuro, tal y como lo conocemos actualmente. Terminamos ya nuestra entrevista con Jonathan aquí en el plató de Isabel la Católica, con el último libro, y la última pregunta que le voy a hacer, mirando luego a las cámaras, ¿qué le dirías tú a los políticos de hoy que imitasen de Isabel? Bueno, pues, ¿qué imitarían los políticos de hoy en día o qué deberían de imitar? Fundamentalmente, su perfil moral. ¿Por qué el perfil moral? Porque donde haya conciencia, donde haya esa moralidad cristiana, esa moralidad que todos tenemos que tener dentro de nosotros, eso es lo que al final, esos principios por los que uno se debe de regir, que son los principios católicos, por esa moral católica, que digámoslo así, en teoría debería de llenarnos, que es nuestra cultura, es lo que debería de llenar la actuación diaria de un político, pues ese perfil moral de la reina Isabel la Católica es lo que llevaría ahora mismo a un futuro, para mí, más próspero, mejor, con mayores libertades, mayores derechos y sobre todo mayor libertad en cuanto a esa actitud, esa forma de obrar de la gente, esa forma de obrar, de tomar esas decisiones y sobre todo la rectitud con la que se deben de tomar esa serie de decisiones que afecta al conjunto de la sociedad y al conjunto de los españoles. Muchísimas gracias, Jonathan, por visitar el plató de Isabel la Católica, el último libro, La evangelización de América, y te deseamos que sigas tan devoto y tan isabelino de Isabel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis.